Aleluya. Tú eres el Dios nuestro y no hay como tú, Señor. Tú eres el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tú eres el Dios de Israel y el Dios de todas las naciones. Padre, nosotros nos arrodillamos ante ti, Padre, en el nombre de Jesús el Mesías, el gran sumo sacerdote nuestro. En ti, Señor, nosotros estamos y venimos, Señor, y nos apostramos ante ti en esta mañana y te damos toda la gloria y toda la honra y todos los agradecimientos. Y pedimos, Señor, Padre Santo, tú eres quien devolviste a tu pueblo a la tierra de Israel. Tú eres quien prometiste y también exististe e hiciste esta tierra, Señor. Y nos guardaste de no caer en el exilio de nuevo. Y tú también prometiste, Señor, derramar tu Espíritu Santo sobre nosotros, derramar todo sobre tu pueblo, Señor. Y nosotros te lo pedimos que lo hagas, Señor, con tu Espíritu Santo, por tu misericordia. Comienza con nosotros. Comienza por tu casa. Abre, Señor, las fuentes de los cielos, Señor, y envía a tu hijo a recoger a tu novia, Señor. Y, Señor, ahora haz realidad tu palabra en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. Amén. Entonces, sábado de paz para todos. Shabbat Shalom. Bienvenidos. Gracias al grupo de adoración. Y nosotros le damos gracias a Dios por el momento, por ese tiempo que pudimos estar en el bosque, en el aire puro. Pero también gracias a Dios porque tenemos un techo encima de nosotros. Gracias a Dios por eso también. Porque tenemos un lugar en el cual congregarnos. Yo recuerdo aquellos años en los que no teníamos una casa de congregación. Eso fue en el tiempo en el que nos persiguieron. Fue en nuestras primeras reuniones. Y estábamos, entonces nos congregábamos en la naturaleza y había a veces lluvias. Así que teníamos que buscar un lugar para refugiarnos de la lluvia. Y hacíamos al pie del Kineret. Pero Dios siempre estuvo con nosotros y no nos perdimos ni siquiera un sábado. No dejamos de congregarnos ni siquiera un sábado. Quienes recuerdan esos tiempos, podemos darle gracias a Dios de lo que tenemos hoy en día. Amén. El mensaje del día de hoy es las fuentes las fuentes de. Vamos a ver en Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Estamos en Juan capítulo 7, versículos desde el 38 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces Jesús habla que los que creen en Él, de Él correrán fuentes de agua viva. Y yo te pregunto, ¿será que por medio de ti corren y fluyen ríos de agua viva?
¿A qué se refería Jesús? ¿Cómo esto se forma o se hace realidad en nuestra vida? Nosotros estamos aquí sentados porque nosotros creemos en Jesús. Y hoy, con la gracia de Dios, nosotros queremos aclarar este tema un poco más. Hace 2 semanas hablamos de la palabra de Dios, de la cabeza de Nos, que Dios nos habla por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo. Y nos preguntamos a nosotros mismos, ¿será que nosotros escuchamos sus voces? Y nosotros hace una semana hablamos sobre las raíces profundas que tenemos en el Señor para poder pasar esas tentaciones que el Señor también nos prepara. Una relación profunda y personal con Dios. Pero hoy nosotros queremos decir que la palabra de Dios, esa relación que Dios quiere que tengamos con Él, los oídos espirituales que Él nos quiere dar para que lo podamos escuchar, no solo es por mí y para mí, sino que el Señor quiere que esto fluya por medio de nosotros hacia afuera, se exteriorice. El Señor quiere que nosotros seamos un tubo conductor para nuestro alrededor. Esto es un proceso. Cuando nosotros venimos a la fe, primero que todo nosotros somos bebés y nosotros pedimos leche, ¿verdad? Pero el objetivo es que Dios nos pueda utilizar en nuestro lugar para hacer una bendición para los demás. Es la bendición de Él que fluye por medio de nosotros. Nosotros no tenemos nada que dar. Entonces Jesús, nosotros volvemos a lo que está escrito. El que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, nosotros creemos en Él. Y si nosotros creemos en Él, ¿sobre qué nosotros creemos? ¿Según qué? Nosotros creemos en Él o queremos creer en Él porque tenemos la palabra que está escrita, no según una religión, no según una tradición. Nosotros queremos creer según su palabra, lo que está escrito. Muchas personas caen en la tentación de que van detrás de una religión. Ellos no tienen una relación personal con la palabra de Dios. Ellos no leen la palabra de Dios. Ellos no toman la palabra de Dios como un pan espiritual para sus vidas. Y si no tienen la palabra de Dios, entonces nosotros tampoco podemos ir adelante, no podemos continuar. Nosotros no podemos hacer lo que Él nos quiere dar o nos dice que tenemos que hacer. La fe viene por la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, nosotros lo encontramos allí, Romanos capítulo 10, versículo 17, nosotros leemos, Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no leemos la palabra de Dios, entonces nuestra fe no va a crecer. La fe crece y se fortalece cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Y entonces el que cree en mí, porque está escrito, nosotros escuchamos la palabra y entonces nosotros nos fortalecemos y tenemos más fe y nos fortalecemos en la fe. Y entonces, solo entonces,
nosotros podemos ver que ríos de agua viva pueden fluir por medio de nosotros. Entonces el objetivo finalmente, sí, Dios siempre nos quiere, pero Él quiere que vayamos más allá de esto, porque Él te ama a ti, pero Él tiene un propósito mucho más grande. Y nosotros lo vemos en el pueblo de Israel mismo. Dios escogió el pueblo de Israel. Dios también nos escogió a nosotros de manera personal. Y Él escogió al pueblo de Israel para ser santo, para ser el Rey de Reyes. Y nosotros lo encontramos en Éxodo capítulo 19, versículos 6. Éxodo 19. Cinco y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es de toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, como sacerdotes, que son como el conducto entre el pueblo de Israel y Dios, entonces también Dios quiere que todo el pueblo de Israel sea un reino de sacerdotes. Si nosotros hubiésemos puesto en práctica la palabra de Dios, Él no nos hubiera puesto como cola por todos los pueblos, sino que todos los pueblos hubiesen visto nuestra bendición, y entonces hubieran dicho, uy, sí, el Dios de ellos es real, es verdadero. Y la verdad es que nosotros aún estamos confundidos de esta realidad hoy en día, como pueblo, como país, pero no por nosotros mismos, no gracias a nosotros, no gracias a que nosotros vamos por el camino de Dios, sino porque Dios dijo, yo los traeré a este país, yo voy a construir este país, y todos los países van a ver esto, todas las naciones verán esto, y ellos dirán, wow, este país se construyó de la nada, ahora está todo construido. Está en Ezequiel capítulo 30, no tenemos que ir allá, ya lo pueden encontrar si quieren. Pero Dios dice que Él lo hará. Él lo hará para su gloria. Y realmente hoy en día lo vemos, que muchos pueblos, naciones se preguntan, ¿cómo es que hicieron esto? ¿Cómo es que un país tan pequeño se pudo convertir en una potencia tecnológica o todo tipo de cosas, también militar? Dios quiere que el pueblo de Israel sea una bendición para todo el alrededor, que nosotros seamos eso, y si nosotros somos bendición para nuestro alrededor, sí, ¿será que ríos de agua viva fluyen desde nosotros? En Hebreos capítulo 5, versículos 11 y 12. Hebreos 5, Hebreos 11, Hebreos 5, Hebreos 5, 11 y 12. Hebreos 5. Y nosotros también veremos aquí que nosotros debemos de dejar de ser estudiantes y ser también maestros, no solo recibir, sino entregar. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis
hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta es la palabra que dice en Hebreos 5, 11 y 12. Entonces nosotros queremos crecer y ser maestros un día. Esto no quiere decir que nosotros seamos maestros, que nos subamos a un púlpito y empecemos a predicar, sino que seamos maestros para nuestras familias, empezar por las familias. También en Efesios capítulo 4, Efesios 4. Efesios 4, capítulo 14 y 15. ולא נהיה עוד ילדים מגרשים ונידפים בכל רוח הלימוד ותמיד בני אדם ומוקשותם אשר שבו להטעות, כי אם נדבר האמת באהבה ונגדלה בכל דבר למשיח שהוא הראש. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, que aquel es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, no ser niños, sino estar firmes. Y que nosotros podamos hablar la verdad y transferirla. El pueblo de Israel se va a salvar. Va a ser salvo. Nosotros estamos en el tiempo antes de que esto ocurra. Así como leímos en Ezequiel 39, al final de la guerra de Gog y Magog, que Dios no va a esconder su rostro más de nosotros, y va a comenzar un proceso de avivamiento, de que se van a levantar, de levantamiento. Y nosotros tenemos que ser esos conductos. Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros para que seamos bendición para los demás. Él hoy nos está preparando nuestro ejército, está preparando sus herramientas. Así como Costia lo dijo, nosotros debemos de ser esas herramientas abiertas hacia el cielo para poder recibir y llenarnos de esa agua viva que viene del cielo. Entonces, ¿qué es de verdad esa agua que fluye dentro de nosotros? Es la palabra de Dios. Esa agua es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Es dicho y entregado por el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 4 tenemos allá la conversación que tiene Jesús con la samaritana, y ella le dice, no, ¿cómo puede ser esto cierto? Yo no te puedo dar agua, tú eres hombre, yo soy mujer, además tú eres judío y yo soy samaritana. Y Jesús le dice en el versículo 10, Juan capítulo 4. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Él pide esta agua para que ella no vaya a tener que traer el agua desde el pozo, pero ella piensa en agua física. Antes de que yo continúe, yo quiero decir algo entre paréntesis. Nosotros no queremos perdernos a Dios cuando Él llegue a nosotros. En este caso, ella no sabía con quién estaba hablando. A veces nosotros debemos de estar despiertos cuando Dios nos está hablando.
cuando Él nos está llamando y nos está dando la oportunidad. Y no queremos perderlo. Dios, ayúdame a no perderte. Y entonces el versículo 13 y 14 dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Entonces miren, nosotros volvemos a el tema de que el que cree en mí va a salir de él a ríos de agua viva, hacia afuera. Aquí dice que seremos fuente de agua para todos los pueblos. Y nosotros vamos a leer ahora el versículo 15 y 16, cómo es que esto continúa. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ¿será que ella pidió esa agua? ¿Será que Jesús le dio algo? Sí. ¿Qué es lo que Él le da? Y Jesús le dijo. Él le da su palabra. Ve y llama a tu marido y ven acá. Y entonces él comienza a hablar con ella. Y cuando ella comenzó a escuchar a Jesús que le hablaba de la palabra de Dios de forma en vivo y en directo, pues su fe comenzó a crecer. La fe de ella empezó a crecer. Y entonces ella se despierta y ella va a la fe, llega a la fe. Y entonces ella va y diciéndole a todo el mundo: tal vez este es el Cristo, este es el Mesías. ¿Cuánto tiempo nosotros nos tomamos para leer la palabra de Dios? Dios nos habla cuando nosotros tomamos este tiempo. Primero que todo, la palabra escrita. Eso. Y después, por su Espíritu Santo, también podemos recibir. Y también por la noche. Dios es fiel. Pero ¿será que nosotros tomamos el tiempo? Y Satanás, que sabe esto, hará todo para poder impedir esto. El aire acondicionado se dañó. O hay un problema en mi lugar de trabajo que me tengo que quedar horas extras o no sé qué cosas. Él va a intentar hacer cualquier cosa para que nuestra cabeza no esté centrada en Dios y que no tengamos tiempo para Dios. Él va a intentar hacer todo lo posible. Él va a colocar todo tipo de inconvenientes en medio de nosotros para que no lleguemos, pero ojalá no lleguemos a eso. Y hay otro tipo de ejemplos en que la palabra de Dios es el agua viva. Y no tenemos que ir allá, pero en Efesios capítulo 5, versículo 26, está escrito que Jesús lava a la iglesia con agua viva. Pero nosotros vamos hacia adelante en Juan capítulo 6. Y aquí en este capítulo Dios tiene una conversación, Jesús tiene una conversación con algunas personas sobre la verdad. Y esto ocurre cuando después de que Jesús convierte el agua en vino y también los pescados y el pan, nosotros no hemos cambiado como pueblo, porque ellos querían ver más. Porque es que ellos encontraron
Porque ellos encontraron el momento oportuno para despedirle a Jesús: tú eres el que hace milagros, entonces vuelve, haznos como un pueblo. Y todo lo que nosotros escuchamos en la radio es sobre el gobierno y el gobierno y el gobierno. Pero ya volviendo a nuestro tema, esta conversación se da, yo no voy a entrar en toda la situación, pero esto llega al versículo 51. Jesús les dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es de mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y en el versículo 52, ¿cómo es que nos va a dejar comer de su carne?, decían. ¿Nosotros somos caníbales? Y entonces en el versículo 53 Jesús empeora la situación y dice: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comeréis la carne del Hijo del Hombre y beberéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Por supuesto, ellos no entendieron qué es lo que Jesús trataba de decir. Jesús estaba hablando de la cena del Señor que nosotros normalmente tomamos los primeros días del mes. Y esto se volvió para ellos un problema. Y está escrito en el 61, versículo 66, perdón. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, dice el 66, porque ellos no entendieron. Pero los discípulos, aquellos que sí creyeron, está escrito en el versículo 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que los que se estaban felices no cayeron en ello. Pero miren lo que está escrito en el versículo 63. Y esto es lo importante para nuestro mensaje en el día de hoy. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es la vida. La palabra de Dios es por el poder de Dios, del Espíritu Santo. Cuando Jesús dice que el que cree en mí va a fluir de él ríos de aguas vivas, la descripción principal es que esa agua que está dentro de nosotros va a salir hacia afuera, se va a exteriorizar. Eso es lo que ocurrió cuando el Espíritu Santo, Jesús, salió en la fiesta de Shavuot. Está en Hechos de los Apóstoles 2, capítulo 2. Porque comienza a citar la Biblia y dice: ¿qué es lo que quieren de nosotros? Pues la palabra de Dios. Los que son hay un tipo de don como este, pero eso no es lo principal. Hay muchas iglesias que tienen todo tipo de dones, pero eso no es importante. Eso no es lo que va a salvar a las personas. Ya llegó el tiempo de parar de ser bebés en nuestro entendimiento. Cuando Pedro trajo a miles de personas a la fe es porque el Espíritu Santo los tocó y los llenó y los trajo a la fe. Entonces eso es lo que tiene que fluir por medio de nosotros hacia afuera.
הם שמעו אותם מדברים בהרבה שפות, השפות האנושיות ניתנה להם. Es correcto que ellos escucharon el mensaje en muchos idiomas, en los idiomas humanos. דיבור בלשונות של מלאכים שבונה אותנו, את הבן אדם עצמו שמתפלל. Y también es cierto que hay idiomas espirituales que nos llenan. Y gracias a Dios por todos esos dones que Él nos da. מה שיבנה, מה שאלוהים רוצה שיזרום דרכנו, זה מה שיהיה ברכה לאחרים. Pero lo que nos va a construir es esa bendición que podemos ser para los demás. זה הרבה על הדיבור בלשונות. Y en 1 Corintios está escrito sobre todas las dones. כשמגיעים הדיוטים, כלומר לא מאמינים והם שומעים את זה, Y, יחשבו שאתם משוגעים. y allá está escrito que todos aquellos que escuchaban, que no entendían, decían, uy, están locos. לא יבואו לאמונה מזה. Ellos no vendrán a la fe por esto. Pero Dios quiere que las personas vengan a la fe, que lleguen a la fe. שמה שיוצא מהפה שלנו זה לא רכילות, Ellos no quieren que lo que salga de nuestra boca sea chisme, זה לא תלונות, no quejas, זה שטויות, no habladuras, no tonterías, זה מה שבונה. sino lo que construye, lo que edifica a los demás. דבר אדוני זה הדבר הראשון שבונה את השני. Y la palabra de Dios es lo primero que edifica a los oyentes. רוח הקודש הוא זה שיכול לפעול את זה מתוכנו. El Espíritu Santo es quien puede activar esto dentro de nosotros. אנחנו צריכים את רוח. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. כשישוע אמר, Cuando Jesús dijo, "נהרות מים חיים", הוא דיבר על הרוח שאנשים יקבלו. el que cree en mí, de él fluirán ríos de agua viva, se estaba refiriendo a los que creen. כמים. כרגע אני רוצה להדגיש ולהאיר את הצורך שלנו ברוח הקודש. Ahora yo quiero es enfatizar esa necesidad que tenemos por el Espíritu Santo. זה לא עניין של ללמוד תיאולוגיה, Esto no se trata de aprender teologías. Esto no es lo que dará vida. Es bueno aprender la palabra de Dios, por supuesto, אבל זה לא מספיק. pero esto no es suficiente. Se necesita el Espíritu Santo. ופה יש משהו שאנחנו צריכים לעשות. Y aquí hay algo que nosotros debemos de hacer. מה אנחנו צריכים לעשות? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Efesios capítulo 5. אפסים פרק 5, פסוק 18, סוף פסוק, נקרא את כל 18. Efesios capítulo 6, 5, לא, versículo 18. לידי פריצות, כי אם הימנעו ברוח. Versículo 18, no embraguéis, Efesios 5, versículo 18, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. תתמלאו ברוח. Llénense del Espíritu Santo. ומיד אחרי זה, Y después de esto, en el versículo 19, הוא איש לרעהו בתהילות, ותשבחות, ושירות רוחניות, שירו וזמרו לאדוני בלבבכם, והודו בכל עת על הכל לאלוהים אבינו בשם אדוננו ישוע המשיח. hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. על מה להודות? ¿Sobre qué tenemos que dar gracias? Por todo. מתי? ¿Cuándo? בכל עת. En todo tiempo. Siempre. גם בזמן הקורונה? ¿También en el tiempo del corona? Sí, sí. Sí, también en el tiempo del COVID. Pero בקהילה עם מסכות על הפנים. nosotros no nos queremos sentar en una congregación con tapabocas en la cara. Yo sé, eso no es agradable. יש פה מישהו שלא יודע שהוא חולה קורונה, זה נושא מונע, רוצה קצת שלא ידביק את האחרים. Pero si hay alguien aquí que no sabe que tiene corona, pues la maceja, el tapabocas va a impedir que salga eso y que pueda contagiar a otros. וגם להישמע להנחיות, También hay que escuchar las instrucciones que nos dan, pero por encima de todo, nosotros debemos de escuchar a Dios. Eso es lo que nos dice. Y Él nos dice, no se quejen, תשאירו, quédense, permanezcan
den gracias y den cánticos a Dios. זה מה שיוצא כשאנחנו הימלאו ברוח, כשאנחנו מצייתים ברוח. Esto es lo que sale cuando nosotros nos llenamos del Espíritu. אז מה אנחנו צריכים לעשות? כתוב Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aquí nos está escrito, tenemos que llenarnos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo yo me lleno del Espíritu Santo? La respuesta Dios nos las da Jesús nos las da en Lucas. Lucas capítulo 11. Lucas 11:13. Lucas 11:13. אין אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לבניכם, אף כי האב מן השמיים ייתן את רוח הקודש לשואלים מאיתו. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pedir. ¿Cuándo fue la última vez que pediste y no tienes que levantar la mano? ¿Cuándo fue la última vez que pediste a Dios el Espíritu Santo? Y si no hiciste esto, ¿por qué? Si nosotros necesitamos tanto. Sí, es verdad, recibimos el Espíritu Santo cuando fuimos salvos. La primera vez que llegamos a la fe, es verdad, ya recibimos el Espíritu Santo. No hay nuevo nacimiento sin el Espíritu Santo. Entonces, cuando nacimos de nuevo, esto ya es una obra del Espíritu Santo. Pero está escrito, llénense del Espíritu Santo. Dios nos habla de las 10 viudas. Todas tenían aceite, pero solo 5 de ellas, las sabias, tenían todo lleno. Y las otras 5 no tenían suficientemente aceite. Y cuando llegó el tiempo, ellas no estaban preparadas. Ellas cayeron. Entonces les dijo, vaya, compren. ¿Dónde compramos aceite? Donde nuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuánto esto cuesta? Esto cuesta pedir. Hay que pedir. Pidan, por favor toquen la puerta. Daniel, ¿cuánto tú necesitas el Espíritu? ¿Será que esto te vale un ayuno? ¿Un ayuno tal vez? ¿Tal vez un poco más? ¿Cuánto esto es de verdad importante para ti, Daniel? Llénense del Espíritu. Pidan el Espíritu Santo. Nosotros estamos necesitados de Él. Cuando Él se encuentra en nosotros, ese Espíritu es un espíritu de sabiduría. Entonces nosotros seremos sabios en el Espíritu y no tontos. Y no seremos parecidas como esas 5 mujeres tontas, sino como las sabias. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la palabra de Dios. Entonces tenemos el Espíritu Santo, tenemos sabiduría y tenemos el temor a Dios. Y el temor a Dios nos cuida de cualquier muerte. Hay muchas cosas que nos pueden llevar a la muerte. Muchos peligros de muerte. Esto está escrito, por ejemplo, en los Proverbios. El Espíritu Santo nos guía y nos dice, no, ojo, dale a vuelta, por favor, dale a vuelta y hace un círculo, por favor, no te vayas por ahí. Tienes que tener cuidado. Tienes que cuidarte, tienes mucho orgullo. Tienes envidia, tienes que tener cuidado. Tienes mucho, tú criticas mucho. Tienes que limpiar tu vida, tu corazón de todo esto. Y es el Espíritu Santo que nos ayuda. Y así también con todas las cosas, con quejas, con chismes, habladuras, todas estas cosas. El Espíritu Santo nos ayuda a hablar. Pero si yo no leo la palabra de Dios, si yo no pido el Espíritu Santo,
הכלי שלי, הלב שלי לא פתוח לשמיים, Si mi herramienta, mi corazón no está abierto hacia los cielos, איך אני אעבור למה שהולך? ¿cómo es que yo puedo pasar lo que va a venir? ¿Cómo yo voy a pasar esto? כששמע השופר, Y cuando se escuchase el shofar, la trompeta, yo estaré preparado para ser tomado. Yo seré uno de aquellos uno que va a ser tomado y el otro dejado. השניים בשדה שאחד יקח ושני נשאר. O de aquellos dos que estaban en el campo, uno fue tomado y el otro dejado. זה דבר שאנחנו צריכים לפעול. Entonces estas son las cosas que nosotros debemos de pedir, de llenarnos. ואלוהים אבינו, Y Dios nuestro Padre nos lo da. הוא לא ייתן משהו רע, הוא ייתן משהו טוב. Él no dará algo malo, Él dará algo bueno. הוא אבא נאמן. Él es un Padre fiel, Él es un Padre bueno. אבל עכשיו, יש עוד דברים שאנחנו רוצים לשים לב אליהם. Pero ahora nosotros tenemos otras cosas que tenemos que poner cuidado con ellas. Nuestra relación con el Espíritu Santo. Una de ellas está escrito en Efesios capítulo 4. Y todo tiene sentido con nuestra elección. Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4, 30. Efesios 4, 30. ולא תעצבו את רוח הקודש של אלוהים, אשר נחתמתם בו אל יום הגאולה. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. אנחנו נקראים פה, מצווים פה, לשים לב, לא להעציב אותו. Nosotros estamos llamados a no entristecer al Espíritu Santo. אני לא יודע איך אתם מתנהלים כשאתם עצובים. Yo no sé cómo ustedes se comportan cuando están tristes, pero cuando yo estoy triste, הנטייה היא להסתגר. la intención o la desviación es como irse hacia atrás. Yo quiero pedir o yo quiero buscar el silencio, me duele. Yo necesito hablar sobre esto. מה קורה כשאנחנו מעציבים את רוח הקודש? ¿Qué pasa cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo? מאחר שאלוהים ברא אותנו בצלמו ובקדמותו, Debido a que Dios nos salvó por medio de la cruz de Cristo, nosotros somos como Él. אנחנו יכולים להבין מה הוא מרגיש, רוח הקודש. Entonces nosotros podemos entender qué es lo que Él siente, el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que puede entristecer al Espíritu Santo? Si Él es el Espíritu de Dios, ¿cómo es posible entristecerlo? Si lo tiene todo. Entonces, miren, aquí Dios nos lo dice. El Espíritu Santo nos dice qué es lo que lo entristece. אז אנחנו קוראים, Entonces nosotros leemos en Efesios capítulo 4, versículo 25. על כן הסירו מכם את השקר, תדברו אמת איש עם רעהו, פרדון. כי איברים כולנו יחד איש לאיש. אז שקר מעציב. Entonces la mentira lo puede entristecer. ריכזו ואל תחטאו. כשאנחנו כועסים, אנחנו עלולים Cuando nosotros estamos furiosos, מעבר למה שצריך. cuando nosotros estamos furiosos, tenemos la intención de decir cosas o tendemos a decir cosas que no queremos. אני ממשיך להקריא, פסוק 25. אל תשכח אמר עובדכם. במילים אחרות, אל תחזיקו טינה וכעס, בעל עם האישה, אישה עם הבעל, לא לגמור את זה לא. Es decir, no hay que estar enojados con los maridos o las esposas. Hay que solucionar eso en el mismo momento, en el mismo día. כמו חולצה שהורסת, אוכלת, מקלקלת, שורפת. Esto es como una comida que se daña, que se comienza a dañar. זה מעציב את רוח הקודש. Y esto también entristece al Espíritu Santo. Por- שיש לנו por- נגד הבעל שלנו, נגד האישה שלנו. Porque nosotros contenemos y guardamos todo lo que tenemos contra nuestros maridos, contra nuestras mujeres. En lugar de cuidar esto, de pedir perdón, de perdonar, de arreglar las cosas. ככה הוא אומר בפסוק 27, גם לא תיתנו מקום לשטן. Y así también está escrito en el versículo 27 de no darle cabida al diablo. שעושים מה שמצייתים למה שכתוב פה, השטן לא מצליח להיכנס בינינו.
Cuando nosotros obedecemos lo que está escrito, entonces el espíritu, el diablo no va a poder entrar en nosotros. גנבה מעציבה אותו, עבודה ונתינה משמחת אותו. אחר כך פסוק 29. Y también en el versículo 29, שימו לב לפה. escuchen la boca. כל דבר ניבול לא יצא מפיכם, כי אם הטוב והמועיל לבנות לפי הצורך למען ייתן לכם משונה. אז זה שלא יצא, Entonces esto no saldrá. דברים רעים, Cosas malas. כן שיצא, Entonces, ¿qué sí saldrá? Lo que es bueno saldrá. מועיל לבנות, Lo que nos ayuda a construir. כן לאלה Lo que da algo bueno a los que escuchan. שאמר La palabra de Dios. La palabra de Dios es algo que trabaja para bien, que obra para bien. Es un testimonio para nosotros. עזר לי בסיטואציה כזאת. ¿Cómo me pudo ayudar en una situación como esta o como otra? ¿Por qué no decir estas cosas, contar estas cosas? כלכלה, פוליטיקה, ¿Cuántas veces nosotros hablamos sobre la política, sobre los deportes y no hablamos sobre esto? Esto también entristece al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que alegrarlo. וככה זה ממשיך. Y así continúa 31. en el versículo 30, 31, 32. תסירו מכם Cuando dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicencia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esos son los versículos 31 y 32 del capítulo 4. אז אנחנו רוצים שנהרות מים חיים יזרמו איתנו? Entonces, ¿ustedes quieren que ríos de agua vivas fluyan dentro de nosotros? Entonces se necesita el Espíritu Santo. Nosotros lo queremos entristecer, queremos alegrarlo, queremos dejarlo que Él trabaje y obre en nuestras vidas. דבר שמאוד עלול לכבות את כל העניין, Hay algo más que puede apagar todo este asunto מרד. y es la rebelión. כעם ישראל. Y nosotros la encontramos de nuevo en el pueblo de Israel, en Isaías capítulo 63. Isaías 63. ישעיהו 63 פסוק 10, ואחר כך גם נראה שזה אותו דבר לגבינו. Isaías 63, versículo 10, y ya veremos que esto también tiene relación en nuestros tiempos. ישעיהו ס"ג 10, והמה הכוונה לעם. Isaías 63, 10. עיצבו רוח קודשו, ויהפך להם לאויב, הוא נלחם בה. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Hermanos y hermanas queridos, la rebelión es algo muy malo. La terquedad es parte de la rebelión y es algo muy malo, la terquedad. אתם יודעים עד כמה זה רע? ¿Ustedes quieren ver hasta cuánto esto es malo? רק כמו עבודת אלילים, Esto es malo como si fuese idolatría, como si fuese brujería, hechicería, como si fuese hechicería. אנחנו מוצאים את זה Y nosotros lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, cuando nosotros hablamos de la mentira, del robo, estos son pecados comunes, ¿verdad? Y dicen, no, yo no hago estas cosas, yo me alejo de esto. אבל מה לגבי עקשנות? Pero ¿qué pasa con la terquedad y con la rebelión? Miren lo que está escrito en Primera de Samuel, פרק 15, פרק capítulo 15, capítulo 15. להשמיד את עמלק, והוא עשה 99% מהעבודה, Después de que Saúl destruye a todos los amaleditas y hace el 90% del trabajo, pero solo el 1% él no hizo el 99%.
Él no mató al rey. השאירו כמה מבעלי החיים המשובחים. Y él también dejó unos cuantos animales de los más gordos y robustos vivos. Y mire lo que está escrito. Mire lo que Samuel le dice a Saúl. Esto está en el versículo 22 y 23 del capítulo 15. הנה שמוע מזרח טוב להקשיב לחלב אילים, כי חטאת קסם מרי, ועוול וטרפים הפצר, יען מאסת את דבר אדוני, וימאסך ממנה. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como el pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Entonces aquí se está hablando sobre la rebelión, que es cuando Dios nos dice algo y nosotros hacemos otra cosa. O sea, nosotros decimos, no, nosotros no queremos hacer lo que Dios nos dice. Eso es rebelión. Y Dios dice, es lo mismo que idolatría. Es como si tú te construyeras una estatua en tu casa y comenzaras a adorarla. וגם הפצרה, הפצר, שצריך להפציר, מישהו שהוא עקשן וצריך להפציר בו, ולהפציר בו, זה עקשנות. Y también es terquedad cuando esto es terquedad. Y la terquedad es un tipo de rebelión. אני לא מבין למה היהודים משיחיים צריכים להיקרא מנהיגים במסגרת הקהילות יהודיות משיחיות קוראים לעצמם רב. Yo no entiendo por qué los líderes en Israel, del pueblo de Israel, se tienen que llamar a sí mismos rabinos. אבא. ¿Y por qué se le tienen que llamar padre? O el papa en el catolicismo. Todas estas cosas nosotros no debemos de utilizar. אני הרב שלכם, יש לנו רב אחד זה ישוע. No utilicen esto. Solo hay un rabino, que es Jesús, no más. Son cosas pequeñas, son cosas pequeñas. Yo no sé cómo es que Dios trata estas cosas, pero para nosotros esto es semántica. ¿Pero por qué? ¿Por qué? למה לעשות? ¿Por qué hacer esto? אז בקיצור, ואז מפה זה יכול ללכת לכל מיני דברים. Y de aquí esto se puede ir a todo tipo de cosas. איך אתם מלבישים את הבנות שלכם? Padres, ¿ustedes cómo es que visten a sus hijas cuando están pequeñas? למדו אותם ביגוד צנוע מילדות. No. Enséñenles a vestirse de forma humilde, desde pequeños, desde pequeñas. בגדים יפים וצנוע. O sea, son vestidos bonitos, pero que sean humildes, sean apropiados. נתקלתי במרד. Ya me llegué a una rebelión. ¿Por qué? Porque yo quiero, dice la niña. Yo quiero. Esto es terquedad, esto es rebelión. דת, אסלאם, אני לא יודע מה. Y ya no estoy hablando sobre las leyes del Islam y yo no sé qué, sino que estoy hablando de lo que Pablo habla aquí, sino que se debe de vestir con propiedad. Entonces, ¿por qué ir por el otro lado? ואז מפה אפשר לקחת את זה לכל הכיוונים. Y de aquí uno lo puede tomar para todos los tipos de direcciones. פורנוגרפיה. Por ejemplo, también la pornografía y muchas cosas que no tienen fin. כל אחד שיבחן את עצמו, Cada uno que se examine a sí mismo. עומדים לפניי, Nos- כל אחד מאיתנו עומד לפני ישוע. Nosotros, cada uno de nosotros no están parados frente a mí, sino ante Jesús. Dios ve nuestros corazones, lo que nosotros hacemos. Y Él es el juez. Nosotros no queremos entristecer al Espíritu Santo. Así que ya vimos qué es lo que puede entristecer al Espíritu Santo. ד' En la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4 y 5, nosotros vemos lo que estaba escrito para el pueblo de Israel y que también ahora se nos está escrito a nosotros mismos. Santiago 4, שם היה כתוב שאלוהים נהפך לאויב לעם ישראל. porque allá estaba escrito que se vuelve el pueblo de Israel como un... Y yo voy a leer el 4 y el 5. אבל לדעתכם תאוות העולם
Santiago, וחפץ להיות אוהב העולם, יהיה אויב לאלוהים. ותדמו בנפשכם כי לריק אמר הכתוב, Santiago 4, del 4 al 5. השוכן בקרבנו. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? הנה לנו. Entonces, aquí está escrito para nosotros. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? רוח הקודש שאנחנו כל כך זקוקים לו, להפוך אותו לאויב שלנו. Nosotros no debemos de convertir al Espíritu Santo en enemigo cuando nosotros estamos necesitados de Él. No debemos de convertirlo no debemos de convertirlo, y es por medio del pecado del mundo que esto pasa, que lo convertimos en enemigo nuestro. Y esto hace entristecer al Espíritu Santo cuando lo convertimos en nuestro enemigo. יש לאלוהינו הרבה סבלנות. Dios tiene mucha paciencia para con nosotros, mucha gracia. Y nosotros debemos de estar firmes en su palabra y dejar que su palabra hoy también nos limpie, nos bañe. רוצים להיות צינורות לברכה של Entonces nosotros debemos ser conductos para la bendición de Dios, para esos ríos de agua viva que salen de nosotros, y ya vimos que es por la palabra de Dios y es por el poder del Espíritu Santo, y nosotros lo necesitamos a los dos. Necesitamos la palabra de Dios en mí y también el Espíritu Santo que se llena en mí. ללכת לאבינו שבשמיים. Ir a nuestro Padre que está en los cielos, porque Él es nuestro Maestro, es el que le da al Espíritu Santo. לגדול במצב של תינוקות שרק באים בשבת כדי לשמוע, למצב שאנחנו גם יכולים לתת הלאה. Crecer desde unos pequeños bebés hasta llegar a la situación en la que podemos ser unos maestros y dar a los demás. Enseñar. זה בסדר לבוא בשבת. Esto está bien, venir los sábados a la iglesia. אלוהים רוצה להמשיך, Dios quiere continuar dándonos, pero nosotros queremos ser luz y ser bendición para todo el mundo que está alrededor nuestro. בפיליפי פרק 4, En Filipenses capítulo 4, מתקרבים לסוף, ya nos estamos acercando al final. Todos anímense, por favor. Ya, פרק 4, פרק 8, Filipenses capítulo 4, versículo 8. ובכן אחי, כל אשר הוא אמת ונכבד וישר וטהור ונעים, ואשר שומעו טוב, כל מעשה צדק, כל מעשה שבח, על אלה תשימו לב לבכם. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. אז הנה הדברים שאנחנו רוצים שיצאו מהפה שלנו. Entonces estas son las cosas que queremos que salgan de nuestra boca. אלה מים חיים, Estas son aguas vivas. אמת, La verdad, ישרים, la honestidad, la justicia, ser puro, amable. דברים Son buenas cosas, son cosas de justicia ששווה לשבח אותם. que valen que nosotros las tengamos. זה קטסטרופה, זה רק תאונת דרכים נהרג, וזה הולך למשפט, וזה אנס, וזה Ir en rebelión, esto es simplemente es algo, dolores de cabeza, es ir a juicio y no sé qué cosas. וואו. אנחנו רוצים להיות מקור של מים. Nosotros queremos ser fuentes de aguas vivas. ואלוהים רוצה שנהיה. Y Dios quiere que nosotros lo seamos. פסוק אחד, קולוסים 4:6. Otro versículo está en Colosenses 4:6. דבריכם יהיו נתונים בכל עת, וממולחים במלח, למען תדעו להשיב דבר לכל אדם. Sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada de sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ישוע אמר Jesús dijo שהדבר הוא ממה שיש בלב. que la boca habla de lo que hay en el corazón. No tenemos que ir, pero eso está en Mateo 12, capítulo 12. אין מוציא את מה שיש בלב. La boca saca lo que hay en el corazón. אנחנו רוצים היום הבוקר בבוקר
Y nosotros hoy en esta mañana queremos pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, sé tú, Señor, nuestro Maestro que nos enseñe. Recuérdanos tu palabra durante el día, en nuestras juntas, en el trabajo. Oh Señor, nosotros queremos ser esos conductos vivos. Oh Señor Jesús, ayúdanos para poder crecer y continuar, avanzar. Que podamos ser esos conductos tuyos, de tu gracia, de tu bendición, para bendición. Nosotros, Jesús, te lo pedimos hoy de ti. Y te pedimos perdón por cada palabra que hablamos, cada palabra mala que dijimos, y por cada chisme, y por cada orgullo, por cada queja o cosa que hicimos, o rebelión. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y te pedimos, Señor, que purifica ese río que está a nuestro alrededor. Nosotros sacrificamos nuestro corazón a ti. Llénanos con tu Espíritu Santo. Cada uno que quiera orar esta oración en este momento, por favor, párense en sus sitios. Párense en sus sitios. Yo quiero orar por ustedes. Oh Padre Santo, oh Jesús. Padre Santo que estás en los cielos, tú dijiste que no es con fuerza, sino que es con mi gracia. Bástate de mi gracia. Y he aquí nosotros estamos frente a ti. Tú eres nuestro gran sumo sacerdote. Tú nos dijiste que nuestro Padre que está en los cielos nos dará el Espíritu Santo. Y nosotros, Padre, te pedimos de ti. No porque nosotros somos dignos, sino porque tú nos has escogido. Somos tus hijos. Llénanos con tu Espíritu Santo. Perdónanos. Ayuda a cada uno de nosotros a crecer. Que nuestras vidas sean ese conducto que tú quieres que sea. Haz fluir tu palabra por medio de nosotros. Por favor, de ti te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Yo los quiero bendecir para esta semana que está frente a nosotros en este momento, ahora. Nosotros vamos a adorar al Señor con una canción antes de terminar con la bendición sacerdotal.